quiero bailar con un movimiento demasiado slow. Fuego caliente, mueve tu cadera, sacude tu cuerpo, hazlo a tu manera. Pégale que suenas, pues candela pura que te corre por las venas. Pum, pa' que esto es puro sabor. Sonido latino con ritmo y calor, así que pum, pa' que pégale que suenas, pues candela pura que te corre por las venas. Pum, pa' que esto es puro sabor. Sonido latino con ritmo y calor. Ya sé que querías poner a mover tu cuerpo, eso es con actitud, así que bailalo lento, suave, con un movimiento salvaje. Traje el sonido que te sube el voltaje, así que bailalo, siéntelo. Estilo latino, entonces gózalo. Puro ritmo colombiano y sabor, mueve tu cuerpo al golpe del tambor. Piensa de lo que sin parar, amanecer vamos para allá, que nadie se vaya, que esto no se va a acabar. Se acabó de llamar de zapar, con ese como para gozar, ritmo colombiano que te pone a bailar. Así que pum, pa' que pégale que suenas, pues candela pura que te corre por las venas. Pum, pa' que esto es puro sabor, sonido latino con ritmo y calor, así que pum. Con Pum Pa que empezamos Meridiano 74, estos parceros cercanos a Morada que están ahí con una nueva canción, lanzaron la última hace poco para que lo sigan ahí en redes sociales. Hoy tenemos mucho de qué hablar, estamos con el paro, lo que aconteció el día de ayer en el paro nacional, que bueno, en su 99% fue muy bello, mucha fiesta, los que estuvimos allá dando lidia y caminando nos sentimos muy alegres por todo lo que se vivió dentro del paro. Infelizmente pues al final se encontraron algunos problemas en la Universidad de Antioquia y sus alrededores, pero bueno, vamos a conversar de eso porque sentimos que es necesario obviamente hablar de lo que acontece, de lo que nos enamora obviamente principalmente y de lo que no odiamos de esta ciudad muchas veces, de lo que nos da rabia en esta ciudad. Estamos escuchando, como les comentábamos, de fondo Pum Paque de Meridiano 74, porque bueno, hoy también este noticiero sin Laura y sin Dani, que tienen sus responsabilidades el día de hoy y no pueden estar, pero bueno, está Gido, que es del colectivo Agroarte y también de Editores de Ciudad, está Pipe, que acaba de llegar, Guadalupe, que me están acompañando hoy en cabina. Y bueno, vamos a empezar con este noticiero Morada Noticias. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Y estamos aquí en Morada Noticias, como les comentaba, mi nombre es Jor Varela y hoy vamos a conversar sobre lo que fue la marcha del día de ayer, un poquito resumida, con algunos audios también de lo que nos trajo esta marcha. Y bueno, presento a los y las invitadas en cabina. Muy buenas tardes para Gido. ¿Cómo estás, Gido? Hola, buenas tardes. Hoy los voy a acompañar por acá, les quiero mostrar algo que estamos escribiendo con otros dos raperos, editores también de acá de la ciudad, que son venezolanos, que es Ensilusión y Tráfico. Hoy vamos a hacer un cipher, entonces yo les quería mostrar un poco de la letra que hice, ya cuando yo me dé permiso de hacerlo, ¿cierto? Se las estaré mostrando. ¿Y cómo está Pipe? Pipe, que estuvimos por ahí un rato también parchando en la marcha. ¿Cómo estás? Muy bien, York. Motivado para hablar hoy. Y bien. Y Guadalupe, que no la vimos ayer en la marcha, pero sí estuvo. Obvio, claramente, sí estuve en la marcha. No, pues la pasé muy rico. Lástima que se haya visto empañada al final por ese pequeño detalle allá en la Universidad de Antioquia. Bueno, y antes de empezar, les recordamos que nuestras redes sociales están dispuestas para que comenten todo lo que quieran sobre los temas que vamos a conversar hoy, principalmente la marcha del 21 de noviembre que no acaba, incluso les tenemos varias invitaciones para el día de hoy para que sigamos en esta lucha social por la defensa de nuestros territorios, por la defensa de la educación, de la salud, de los animales,
Vamos entonces a empezar esta conversación en Morada Noticias. Vamos entonces a... Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Bueno, infelizmente, aunque hay muchas cosas para resaltar, yo creo que este noticiero también, como le enseñan a uno desde el inicio, cuando empieza a estudiar periodismo, hay que hablar infelizmente de lo malo, ¿cierto? Resulta y acontece que en Moravia, en el barrio Sevilla y cerca a la Universidad de Antioquia, ocurrieron enfrentamientos o discusiones entre los habitantes del sector y los marchantes, los y las marchantes, algunos y algunas encapuchadas o algunos encapuchados que estaban por ahí dando un poquito de lidia, ya así muy cansones, y bueno, tuvieron unos enfrentamientos con la comunidad. Vamos a escuchar qué nos dice inicialmente el personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, sobre lo que estaba aconteciendo el día de ayer en Moravia en horas de la noche, luego de que ya la concentración estaba terminando en el Parque de los Deseos. Buenas noches. En este momento nos llega una información bastante grave y que nos la confirman líderes y lideresas de Moravia. Varios estudiantes y marchantes que por salir y evitar las agresiones del ESMAD corrieron hacia el sector del barrio de Moravia, y allá las estructuras neoparamilitares salieron armados, les hicieron disparos, también los amenazan con armas cortopulsantes y con tablas y palos. Y en este momento nos informan también que el ESMAD acaba de llegar también allá. O sea que los estudiantes y los marchantes están entre el ESMAD y entre estructuras neoparamilitares. Responsabilizamos al Estado colombiano de cualquier suceso u hecho lamentable que pueda suceder con los líderes estudiantiles y marchantes en esta grave situación. Y exigimos respuestas inmediatas de los entes de control y verificación en esa zona de Moravia. Hay gente encerrada, con niños y toda, muerta del miedo en el Centro Cultural Moravia. Bueno, ahí escuchábamos al personero de Medellín, Guillermo Durán, pero lo que acontece después, y esto es como el motivo por ahí de la conversación, luego uno de los defensores de derechos humanos enviados por la misma personería dice que todo está en calma. Ayer lo primero que hay que comentar, y que es lamentable, porque creo que hubo mucha desinformación en la noche de ayer. Obviamente es muy importante la atención temprana de los y las estudiantes que estaban, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, de los marchantes que estaban cercanos a la universidad, pero se estaba enviando demasiada información y terminaba siendo desinformación, ¿cierto? Porque, bueno, se habló incluso de que había un asesinado dentro de la Universidad de Antioquia. Esto era mentiras, un montón de comentarios, pues, que realmente lo que hacían era manipular mucho la información y que la gente no tuviera claro qué era lo que estaba pasando. Y claro, pues obviamente había que activar las rutas de atención, pero con este montón de información que se enviaba no se entendía. Incluso se hablaba de que en Sevilla, en el barrio Sevilla, cerca a la Universidad de Antioquia, estaban grupos armados disparando a la gente. Y esto era un video que era de la ciudad de Cali, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar, por ejemplo, ahora qué dice el defensor de derechos humanos. Más o menos a las 10 de la noche envían este audio por redes sociales, donde él dice que la situación está tan tranquila, y pues termina casi que contradiciendo un poco lo que habla el personero. Igualmente hice un recorrido pues por el sector de la UDA, ya está controlado, hay agentes del ESMAD pero están controlados. Sí hay un cacerolazo de la gente que vive ahí en Sevilla y en el sector de El Chagualo, muy aburrida con esas manifestaciones porque les están afectando mucho el barrio, depreciando los bienes inmuebles, y
están haciendo como un llamado a los capuchos pues para que no sigan haciendo estos actos vandálicos, pero está calmada la situación. Bueno, ¿qué piensan ustedes de las situaciones que se vivieron ayer en la noche a las afueras de la UdeA y adentro incluso de la universidad, con que algo sí fue muy real, y es que a muchos estudiantes los tenían adentro de la universidad, personería estaba allá, estuvo pues como en diferentes momentos pendiente de estos chicos y chicas? ¿Qué piensan ustedes de lo que aconteció? Pues poniéndome un poco en los zapatos de lo que nos contaba Santiago Sánchez, el editor de Ciudad que usualmente nos acompaña y hoy brilla por su ausencia, quería, pues era como si se acorralados entre parte y parte, gente que no tenía que ver ni con un lado ni con el otro, terminaba acorralado, y prácticamente en videos también se muestra que jóvenes que estaban en lugares aledaños, como es una iglesia de por ahí cerca, resultan siendo agredidos con los bolinillos de los policías. Entonces, pues me parece muy tremendo, porque no tenían a dónde ir. Entonces, me parece muy triste que inclusive las acciones policiales sean tan desmedidas. ¿Qué piensa Guido, Guadalupe? Bueno, yo no pude estar en la marcha porque estaba trabajando, ¿cierto? Y fuera de eso, a veces no me gusta ir donde hay tanta gente junta, ¿cierto? Pero lo que sí lograba como ver por los medios era como si el país estuviera en guerra, porque se iba a hacer una marcha, entonces decían que iban a desplegar gente del SMAT, del ejército, y digamos que esas son cosas que le hacen dar a uno un poco de susto. En la noche tuve que salir a recoger a alguien por allá, por ese mismo sector, y precisamente sí, todo estaba vuelto un caos. Y por ejemplo, yo que iba en la moto, quedaba uno ahí sí como en medio de no saber qué hacer, ¿cierto? Entonces son cosas muy confusas. Como decía yo, a veces esa información no es verídica, y lo que hace es generar un tema de engaño ante lo que realmente se está pidiendo. Pues no, yo pienso que es un caso muy complejo porque pues no se esperaba eso después de todo lo que se vio en la marcha, pues la gente defendiendo que no rayaran algunos sitios de la ciudad y se enojaban. No, sí, en general fue muy bonito. Pues en general toda la marcha fue muy bonita. Lo único que empañó fue el final, y me parece que es muy triste porque después de haber tenido una marcha tan buena, pues no era para que finalizara así. Y con mucha gente, yo creo que pues sí, también hay que hablar de lo malo, pero la marcha de ayer fue una marcha, a mi parecer, muy poderosa por la cantidad de gente, y por, pues uno no sabe si en realidad toda esa gente está movida por una sensibilidad y rigurosidad en el actuar y en el pensar, pero da un airecito ver que tanta gente se mueve ante la funesta realidad social en la que estamos. Y se empieza a crear ahí la cosquillita, pues, que es necesaria. Sí. Vamos a escuchar, antes de comentar un poquito más sobre lo que fue esta marcha, a Dani, que también nos trae su resumen de cómo vivió ella su marcha. Dani Arbeláez, que en ese momento se encuentra en una reunión y por eso no puede estar acá, pero que nos envía su resumen. Buenos días, Morada Noticias. Este es el reporte de la marcha en Medellín que viví yo, Daniela Arbeláez. Hoy no los estoy acompañando en cabina, pero tengo pues como todo el relato del día, porque comencé mi marcha a las 5 de la mañana desde Robledo. Caminamos hacia la Universidad de Antioquia. Llegamos muy temprano, pues los que decidimos salir desde Robledo, llegamos muy temprano allá a la Universidad de Antioquia. Entonces
estábamos un poquito angustiados porque no veíamos mucha gente y no veníamos con la marcha del Tecnológico de Antioquia, pero eran más o menos las 6:30 de la mañana, cuando empezamos a ver que llegaba gente y nos sentíamos ya pues como un grupo de personas muy significativo. Entonces de la Universidad de Antioquia comenzamos a bajar por Barranquilla hacia Punto Cero para encontrarnos con todos los estudiantes de la Universidad Nacional y ya la marcha se veía súper potente. Yo creo que no había visto una marcha así en Medellín nunca, y es que no estábamos ocupando solamente un carril, sino que ocupábamos los dos carriles, pues los de sentido norte, sentido sur, es decir, no habían carros ni yendo ni viniendo, ni cuando estuvimos por la autopista, ni cuando estuvimos por la oriental, era muchísima gente. La marcha transcurrió con mucha tranquilidad, muy pacífica. A la altura, bueno, de ahí comenzamos a ir hacia el siguiente punto, que era Premium Plaza. Cuando llegamos a Premium Plaza comenzamos a volvernos por la Avenida del Poblado, pues que en el centro se convierte en la Oriental, y como a la altura de San Diego yo sentí como que la marcha se dispersó un poco, pues como la gente buscando almuerzo y en fin, y yo hubo un momento que pensé que estaba como en la cola de la marcha, porque sí, porque ya era como poquita gente, como muy dispersos. Entré a un local al baño, un local comercial, y cuando salí del baño otra vez otro montón de gente, entonces ahí me di cuenta que la marcha era muy grande, muy grande, y que sí tenía como unos puntos un poquito más dispersos, pero que seguía llegando gente desde muchísimos puntos, pues caminando desde el sur, desde Envigado, inclusive escuché que mucha gente se unió pues como a llegar hasta Medellín. Y bueno, entonces yo sí veía como un dron todo el tiempo pasando por encima de nosotros, y por ahí tuve la oportunidad de ver un video en Instagram que publicó la Tele Letal. Estaba publicando pues videos como de todas las ciudades que estaban recogiendo pues como de varias cuentas, y salió el video que ese dron hizo desde Medellín, y es demasiado grande la marcha de la ciudad de Medellín. Bueno, ya cuando estábamos llegando a Prado, estaba muy cansada y estaba pensando ya como desertar, pues como la caminata, porque además del día anterior habíamos tenido el Corruptur que Morada Noticias apoyó, y entonces estaba ya bastante cansada, pero, pero la estación Prado estaba cerrada. Pues el metro estaba cerrando las estaciones por las que la marcha iba pasando y las reabría, pues por ahí a la media hora de que la marcha terminara de pasar. Entonces finalmente llegué hasta Parque de los Deseos, nos concentramos ahí un rato. En Parque de los Deseos un grupo muy grande de grafiteros que nos fuimos pues encontrando durante la marcha. Algunos pues estábamos muy cansados, empezaron a ir, y yo tomé pues también la decisión de irme. Nos tocó caminar hasta la estación Hospital, porque en la estación Universidad había una fila grandísima para montarse al metro, que no entendíamos muy bien por qué era, pues porque no era como la gente cargando su cívica ni nada por el estilo, sino que los policías estaban revisando bolso por bolso, y eso hizo pues como muy lenta la entrada al metro ahí en Estación Universidad. Entonces decidimos caminar hasta Estación Hospital. Bueno, ahí estamos escuchando a Dani Arbeláez, que nos contaba un poquito de su resumen el día de ayer en la marcha. Yo tuve también la oportunidad de hacer todo el recorrido
iba pues con algunas editoras de ciudad. Después me encontré a Pipe por cerca de la estación Prado y terminamos pues el recorrido ahí en Parque de los Deseos, ¿cierto? Bueno, yo quisiera preguntarles un poco qué piensan, por ejemplo, de estos estudiantes. Pues yo hacía un comentario ayer en Twitter, ayer lo hice mucho, con mucha rabia, pero hoy creo que sigue igual, el pensamiento sigue igual, más tranquilo, y es que en definitiva hay muchos estudiantes que siento que se dejan corromper muy fácil, que creo que la educación no los ha dejado ser muy críticos, y entonces claro, es mucho más fácil salir a tirar piedra, y no es que yo esté en contra pues como de esa revolución ni nada, pues a mí me gusta incluso un poco rayar las paredes, pero creo que sí se llega pues como a cierto punto en donde uno cae también en el juego del poder. Es muy fácil caer en el juego del poder, donde uno termina haciendo lo que ellos quieren. Realmente yo creo que la apuesta de esta marcha era precisamente no caer en esos ejes de violencia, porque era lo que estaban buscando con todo el miedo que nos habían metido días antes, ¿cierto? Pero igual quiero escuchar qué piensan ustedes sobre este último poco, pues que también es real que muchos policías agredieron también a otros estudiantes, pero también es muy real que encapuchados se metieron ahí a generar el pogo y terminaron incluso corriendo hacia el Parque de los Deseos, llevando la policía en caballo y el ESMAD a ese lugar que era el lugar de concentración, y muchas personas, incluyendo pues a Santi Sánchez, les tocó abrirse pues del lugar, salir corriendo a donde pudieran, con el transporte tan difícil que estaba el día de ayer. Entonces pues también como que mira tienen ustedes sobre ello. Pues, pues nada, yo esta mañana estaba haciendo la reflexión, y porque ayer pues Metano también me decía lo de la muerte del estudiante en la UDA, ya esta mañana dijeron que no, pero era pues como pensar de que sí, que si la marcha iba bien y no se han dado motivos para ello, pues no había necesidad de hacer lo otro, porque también está pues como el punto dicho de decir que es necesario incomodar, que tampoco puede ser una marcha para que nos vean la cara y demás, pero yo creo que ese tema, ese acto tan bonito que se hizo de que rayaron y luego otras personas limpiaron, habla de que se está invitando a una marcha pacífica que permita el tema de la palabra encontrarse, digamos, desde en otros espacios, ¿cierto? Ya hablando del tema de legalidad, del tema de las leyes, que hay personas que están preparadas también desde eso, que eso a veces no se ve en la marcha, pero hay personas que vienen trabajando en ello, y una marcha permite que esos espacios sean más fuertes y tengan unas soluciones más asertivas. Entonces yo creo que sí es necesario ser estratégicos y pensar hasta qué punto hay que llegar a esos medios de tirar piedras, de tomarse lugares, de encenderlos y demás, porque en otros lugares como que ha funcionado, pero no quiere decir que se vuelva un tema de moda y hacerlo porque sí. Pues yo escuchaba algo muy bonito ayer en medio de la marcha cuando pues 3 nenas se tiraron a rayar una pared y la gente literalmente pues las bajó prácticamente a piedra, y pues yo escuchaba que algunas personas decían pues si algunos queremos marchar pacíficamente y queremos hacer como que desde ese punto de vista que les creyeran, no por medio de la violencia, sino por medio de la marcha pacíficamente. Entonces yo escuchaba que más de uno decía que por eso es que ahora en día ya no nos creen casi. Pero no creo que las hayan bajado a piedra. No, yo caray. tampoco creo. Sí, porque ahí sí es. Entonces, qué trampa pues que las hayan bajado a piedra, porque esa tampoco es la idea. Defenderemos nuestras costumbres pacíficas por la fuerza. No. Sí, eso fue muy así, porque pues la gente le estaba tirando piedra a las nenas para que se bajaran de allá. Pero eso fue yo por no allá, por Jumbo. Yo vi por Jumbo. Bueno, yo no me di cuenta de eso, pero bueno, no sé, tampoco estoy de acuerdo. No, y bueno, el caso. Yo lo que vi, pues a mí me tocó cuando estaban
grafiteando, cuando estaban grafiteando Premium. exacto, Premium Plaza, y Gerard grabó un video, pues los bajaron muy amablemente. Obviamente pues los rechazaron, pero lo que eso demuestra es que en la misma marcha había pensamientos muy disímiles, porque había unos que eran muy radicales, que le decían lambones a los que estaban limpiando, y pues eso deja mucho que pensar. Ahora, no sé, la marcha sí pasó por Jumbo. Sí, pasamos por un Jumbo. Por el que queda por encima. ¿Cómo se llama? Pues sí, ese centro comercial que hay subiendo por San Diego. Por ahí por donde cruzamos. Para San Diego. Para subir a un puente. Cuando uno... Bueno, Pipe, termina la idea entonces. No, ya la concluí. Bueno, entonces yo quería que me contaran un poquito ahí como qué pensaban de esos estudiantes que de alguna u otra forma desviaron el camino. Literal, pues porque unos nos fuimos directo para el Parque de los Deseos, otros fueron para la Universidad de Antioquia. Pues yo creo pues que ahí también se tomaron su espacio, porque es lo que decía pues Pipe, hay gente que tiene diferentes formas de pensar y se tomaron su espacio y vi un video donde en Bogotá donde una señora en medio de unos chicos que hacían también como algo ahí contra el Palacio de Justicia y esa mujer decía que eso era el resultado pues de la ira y de la historia y del rencor de un país, ¿cierto? Y que eso ahí también de alguna forma se visibilizaba en unas personas de una forma que tienen para hablar, ¿cierto? Para hacer las cosas, y hay otras personas que tienen otros actos para hacerse notar. Pero igual pienso que los dos actos iban en un mismo camino, uno más violento que otro. Bueno, vamos a escuchar por ahí, yo estuve haciendo algunas entrevistas, un Vox Pop, antes de escuchar la letra de Guido. Vamos a traer esas voces de esas personas que estuvieron con nosotros marchando el día de ayer, que piensan pues cómo se venían pensando la marcha a medida que iba transcurriendo, y también la otra pregunta era ¿cuál es la persona más corrupta que ha parido Medellín? Entonces vamos a escuchar este Vox Pop preparado para ustedes el día de hoy. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas, a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria, su madre patria, su madre patria y su reverencia. Pues yo pienso que hay un elemento fundamental que es masiva, que la gente que está aquí caminando, muchos están con mucha expectativa de ver que el pueblo se pueda manifestar, y hasta ahora veo muchas expresiones donde hay sentidos distintos y se están, movilizando en este proceso. Emocionante, mucha gente de diferentes grupos de la ciudad, ciudadanos protestando en paz, expresándose. No, yo creo que vamos arrancando apenas, pero pinta muy bien. Esta es una marcha imponente donde se le está demostrando al gobierno que no gobierna, que no queremos la manera como está desconociendo los derechos de los indígenas, de los campesinos, de los trabajadores. Esto es un éxito total, una demostración de la fuerza que tienen las redes sociales y los sectores populares para marchar contra este gobierno. ¡Viva el paro nacional! Su madre patria. Vengo con este merengue padre. Está increíblemente buena, hay muchísima gente, venimos un montón con gripa a marchar por el país. Está genial. Marchar en barco a liberales, godos, perros, curas, lepras y banqueros. Hay
mucha gente que no está equivocada y por eso es que hay tantos acá en este momento. Su madre, patria que los mantenga, su madre. La persona más corrupta que hay en Medellín. Federico Gutiérrez, creo que es el jefe de una administración que se acaba de robar todo, de hacer todo mal. No puede nadie creerse que en el Parque del Poblado en Tres Barandas se gastaron 1.200 millones de pesos. Creo que más adelante vamos a ir descubriendo y destapando todo lo que pasó en esta administración que felizmente termina pronto. Su madre, patria, vengo con este merengue. ¿Cuál es la persona más corrupta que ha parido Medellín? El expresidente Álvaro Uribe Vélez, por sus lógicas efectivamente de manipulación del Estado, de los poderes democráticos para su propio beneficio, para su enriquecimiento y el de su familia. Además por el desconocimiento de que prime el interés general sobre el particular y fundamentalmente por la violencia que ha ejercido explícita e implícitamente. Su madre, patria. ¿Cuántos cabecitos se ha subido? No, nada, yo la cabeza la utilizaba para pensar. Bueno, ahí estábamos. No lo dije yo, lo dijo la gente. ¿Qué piensa Pipe? No, muy geniales esos audios. Y hay una cosa que fue muy bonita de la marcha, y era que los miembros del partido FARC estuviesen marchando pacíficamente pues ahí. Entonces, Gerardo me decía que era algo muy bello. Y pues sí, eso. Bueno, vamos a escuchar la letra de Gido y sus editores venezolanos. ¿Cómo es que llama el grupo? No, somos un trío que nos juntamos. Ah, bueno. Se llama el trío que se juntaron. A ver, dicen. Entonces, esa es como la partecita mía, ¿cierto? Y yo creo que uno en ese tipo de el arte a veces le ayuda a uno a ser más coherente. Entonces, hay muchos pensamientos a la hora de escribir estas canciones. Un saludo para todo el continente, para el pueblo que resiste, para esa bonita gente, Latinoamérica presente, los que reclaman derechos y le llaman delincuentes, la piedrita en el zapato de un montón de dirigentes que tomaron como títere al cerdo del presidente. Aquí se siente, el sentimiento va creciendo, el privilegio de unos cuantos en la tragedia de cientos. No existen guerrillas que representen al pueblo, no hay derecha, no hay izquierda, porque la gente es el centro. Cuando el pobre pide algo, el poder se desespera. Por la TV todo es miedo con sus símbolos de guerra, policías que provocan queriendo llamar al caos, los peones del Estado armados y preparados, obreros contra soldados, la historia de un pasado que en el tiempo ha regresado, el pueblo que es oprimido, si se mantiene unido será un pueblo liberado, que la lucha no pare y no se bajen las banderas, es la palabra que libera contra los que hacen la guerra. Entonces ese es un poquito de hip hop agrario. Bueno, vamos con nuestra sección No Copio y ya regresamos para despedirnos. Bueno, despedirnos no, para poner el podcast realizado por las editoras de Ciudad. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día de ayer, felizmente, no ocurrió ningún homicidio en la ciudad. En lo que va transcurrido de este 2019, han sido asesinadas 537 personas, 537 seres amados y amadas que nos harán falta cada día y cada hora. La tasa estimada a diciembre hoy está en un 23.65%. Invitamos a todos y todas a dar un minuto de vida por esas 537 personas que han sido asesinadas durante este 2019.
bueno, ya conversamos un poco sobre la marcha, invitamos a todos y todas a que hoy sigue ese movimiento social para decirle al presidente que no nos gusta la forma en que se está gobernando este país, que es necesario mejorar la educación pública y eso se mejora también con más presupuesto, la salud también y el respeto por nuestros animales y por nuestros habitantes, por los habitantes de esta ciudad, de este departamento y de este país, invitados e invitadas al cacerolazo que se hará hoy a partir de las 5 de la tarde en el Parque de los Deseos, y hay un campamento del pueblo en la Universidad Nacional, hoy a las 8 de la noche, el ingreso será desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, pero digamos que el evento como tal empieza a las 8. Esta invitación la está haciendo el movimiento estudiantil, los delegados de organizaciones sociales, sindicales, indígenas y universidades, con el objetivo de crear más articulación y proyección a lo que será esta lucha social. Deben llevar carpa, cobija, menaje, instrumentos, víveres y demás. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Felipe Palacio, siempre la voz ahí coherente de este noticiero, muchas gracias por estar aquí. Gracias, y yo quería hacer una pequeña anotación antes de terminar, y era, pues no sé con qué cara decía que pues el presidente decía que eso es uno de los ejercicios como dando a entender que esta sociedad es muy democrática. Yo no sé con qué cara lo viene a decir. Yo creo que no escuchó bien sus palabras en el primer comunicado antes de la marcha y hizo caso omiso al poner el segundo comunicado. Listo, despedimos a Gio. Bueno, y mi nombre es Felipe Palacio y chao. Despedimos a Gio también porque nos trajo esa canción y también sus comentarios al Noti. Bueno, un saludo para todos, éxitos en sus proyectos y nada, yo creo que cada quien va haciendo esas revoluciones y es muy gratificante ver lo que está pasando en el entorno y en el ambiente. Ayer se sintió en todo Medellín, hasta los que no fueron a marchar yo creo que sintieron la ausencia de la marcha que se hacía en el centro. Y Guadalupe, que nos acompañó el día de hoy. No, pues para mí fue un placer haber estado aquí y haber compartido un poquito con ustedes. Espero que tengan muy buenas tardes. Bueno, invitados e invitadas a que nos sigan también en redes sociales, @Morada Noticias en Twitter, también @MoradaMed y MoradaMed en Instagram, además de Morada Colectivo. Un saludo para la gente que estuvo ahí conectada y que sigue conectada en La Voz de las Estrellas, en el Facebook Live y en Morada Estéreo. Los dejamos a continuación con el podcast preparado por Editoras de Ciudad, por Leslie, María del Pilar y Sebastián. Vamos a escuchar qué nos dicen y qué comentan aquí sobre el tema de la menstruación, este tema que tiene tantos tabús y que muchas veces creemos que no deberíamos discutir sobre ello, pero sí, hay que seguir discutiendo y conversando sobre ello. Los hombres también podríamos dar nuestros pensamientos y principalmente para que dejemos tantos tabús nosotros con este tema tan machista de no querer conversar sobre ello, pero entonces que nos abramos también a ese tipo de discusiones. Vamos a escuchar el podcast que nos trae Editoras de Ciudad. Conversación de arte, ciudad y amar. Viernes 22 de noviembre, ayer Morada Noticias estuvo en las marchas del Paro Nacional y hoy al principio de este programa les trajimos todas las actualizaciones de todo lo que sucedió en la marcha, en la movilización y en este paro cívico nacional que comienza, y seguimos con los ejercicios de procastear un poquito las voces de los editores en ejercicios de entrevista, conversación de arte, ciudad y amar. Buenas tardes a esta mesa de trabajo que nos acompaña hoy en cabina. Buenas tardes, hoy les habla María Paula del Pilar y a continuación se van a presentar mis compañeros que los estaremos acompañando hoy en la emisión. Hola, mi nombre es Leslie. Hola, mi nombre es Luisa.
y Cristian Pérez también los acompaña. El día de hoy tenemos una invitada y un tema muy especial que es acerca de la menstruación. La invitada de hoy se llama Carolina Ramírez. Muy buenas tardes, Carolina. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. ¿Puedes contarnos más acerca de tu proyecto que se llama Princesas Menstruantes? ¿Cómo nació? Bueno, Princesas Menstruantes nace por allá como en el 2014 aproximadamente, fue que empecé como a soñarme este proyecto. Bueno, inclusive no a soñarme el proyecto, a soñarme una propuesta de educación menstrual que en ese momento pues no tenía ni patas ni cabeza, solamente un deseo de empezar a trabajar con las infancias, porque yo ya hacía mucho tiempo trabajaba con mujeres adultas haciendo activismo menstrual y haciendo pues trabajo de sanación pues de las experiencias menstruales de las mujeres adultas. Yo me formé como psicóloga. Y estando en ese pensar y sentir que era necesario un trabajo con las infancias, en especial con las niñas, empecé entonces a pensar en una herramienta didáctica, literaria, que pudiese pues facilitar ese trabajo. Y ahí fue que nació el vestido de Blancanieves teñido de rojo. Realmente al inicio no se llamaba Princesas Menstruantes ni nada por el estilo, solamente fue un libro que necesitábamos para poder acercarnos a las niñas de una manera distinta. Pero luego comienza a haber una demanda, nos empezamos a dar cuenta de que no bastaba con un libro, de que necesitábamos ir más allá y a sentir, a leer los contextos, a darnos cuenta que se requerían más herramientas. Y entonces ahí es donde ya sí aparece el nombre de Proyecto Princesas Menstruantes. Inicialmente pues pensamos en ese nombre porque ya habíamos creado la primera menstruación de la princesa Blancanieves, entonces era una forma también de empezar a reescribir las historias de las princesas clásicas, de las princesas que nunca jamás nos contaron que habían menstruado. Entonces desde ahí es que nace el nombre Princesas Menstruantes, porque utilizamos esa figura, ese arquetipo de las princesas clásicas para visibilizar la menstruación. Ok, entonces solamente hablan de menstruación. Inicialmente sí, o sea, y para nosotras es como hablar de educación menstrual, pero empezamos a comprender que hay otro montón de temas que hay que abordar en el momento de la pubertad con las niñas. Entonces nuestro digamos que foco es las niñas entre los 7 y los 14 años. También trabajamos con niñas jovencitas, ¿cierto? Con adolescentes, y también trabajamos con las mamás de esas niñas y con las profesoras, pero nuestro foco como tal son las niñas entre los 7 y los 14. Y entonces comenzamos a ampliar como el espectro y listo, la educación menstrual es transversal en el trabajo con las mujeres y las niñas, porque para nosotras y desde la experiencia que hemos tenido acompañando mujeres adultas y niñas, pues el momento en que hay una fractura fuerte en la construcción de la personalidad, de la autoestima de las mujeres, es en el momento de la primera menstruación, porque a partir de ahí comienzan a cargarse en el cuerpo de las mujeres la censura, los tabús, las prohibiciones. Ya usted no puede hacer esto, mucho cuidadito con dejar, bueno, empiezan un montón de prohibiciones desde lo familiar y también desde lo social, ¿cierto? Entonces hay censuras a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel social. Ya usted no puede, ya usted tiene que hacer esto, mucho cuidado, quedan en embarazo, pero ni siquiera le han contado a las niñas cómo es que pueden quedar en embarazo. O sea, son un montón de censuras. Entonces, para nosotras, sí, trabajamos la educación menstrual como eje transversal, pero también trabajamos temas de empoderamiento, de autoconfianza, de soberanía del cuerpo con las niñas. Y de pronto, ¿de qué manera le llegan a las niñas? Que dices pues que el público es las niñas desde los 7 hasta los 14 años. ¿De qué manera les llegan? ¿Si les llegan a ellas de pronto directamente o también por medio de los padres, o cuál es la metodología? Tenemos de todas, o sea, hay varias vías. Desde el proyecto, digamos que tenemos como 3 líneas. Una línea, el proyecto es completamente autogestionado y es independiente. Tenemos 3 líneas, una que es la creación de materiales literarios y pedagógicos, que es la que, digamos que de alguna manera sustenta un poco los gastos del proyecto, porque por ejemplo yo solamente estoy trabajando en el proyecto, yo no tengo otro trabajo, mis otras 2 compañeras sí tienen trabajos alternos. La otra línea, que es la línea así súper política de nosotras, y es las acciones de educación menstrual en los territorios. Algunas veces pagan, la mayoría de las veces no.
¿cierto? Entonces con la venta de los libros y con la tercera línea, que es seminarios y talleres que son pagando, que son las personas que tienen la facilidad de pagar, de acceder, entonces ellos pagan, entonces ahí vamos digamos que teniendo un equilibrio para poder hacer esa otra parte política, que es llegar a las periferias, llegar a las comunidades, a los territorios que no tienen acceso, ¿cierto? Para que tampoco se convierta en un privilegio. Entonces por eso tenemos tenemos varios escenarios. Tenemos las mamás que llevan a las niñas y esas mamás están muy dispuestas a ellas también empezar a hacer un trabajo de resignificación ellas mismas. Y entonces trabajamos también con las mamás. Pero, por ejemplo, hace como 3 semanas estuvimos en el hospital mental trabajando con un grupo de niñas. Esas niñas no estaba la mamá ahí, ¿cierto? Entonces solo trabajamos con las niñas. Algunas veces las profesoras también se disponen y dicen, queremos también trabajar y aprender nosotras. Entonces lo vamos haciendo en varias vías, como nos vaya apareciendo. Si hay mamá y niña, perfecto, pero si solamente hay niña, también trabajamos con las niñas solamente. Carolina, bueno, se me vienen como varias preguntas ahí. Yo sé que las chicas ya te preguntaron, pero ¿cuál es ese inicio de Princesas Menstruantes? ¿Por qué hablar del tema? ¿Por qué surgió en vos esa necesidad? Es que ya después de estar acompañando mujeres adultas en la temática, ya llevábamos mucho tiempo haciendo activismo menstrual, facilitamos todavía, porque aún hago parte, aunque ya no tan de manera llena, pues 100%, pero facilitamos un círculo de mujeres en el barrio Castilla, en el Parque Juanes de la Paz, y en ese círculo de mujeres que las mujeres llegan cada luna llena, pues se hablaba mucho de la temática y las mujeres manifestaban cómo esa historia de la primera menstruación fue dolorosa. O sea, yo una vez publicaba en el Facebook que con todas las historias que yo tengo grabadas, porque la mayoría las tengo grabadas, de menarcas de las mujeres, yo podía escribir una película, el guión de una película de terror. O sea, mujeres que creyeron que se iban a morir, mujeres que no recibieron ninguna información, mujeres que se pusieron el adhesivo hacia arriba cuando se pusieron la toalla sanitaria. O sea, las historias son macabras. Y son muy pocas las historias bonitas, las historias de que yo lo viví tranquila, me acompañaron, me informaron. O sea, sí existen también esas historias, pero no son tantas. O sea, te digo que es supremamente inequitativo como las historias, ¿cierto? De las perversas a las bonitas. Entonces, a partir de ahí fue que dijimos, listo, hay muchas mujeres haciendo trabajo con las mujeres adultas, hay muchas mujeres en el mundo haciendo activismo menstrual, haciendo ese trabajo de resignificación con las mujeres adultas, pero cuando empezamos a hacer como un estado del arte, inclusive lo googleamos, fue educación menstrual, no aparecía el término por ningún lado. Y lo que nos aparecía eran proyectos de educación sexual, pero históricamente la educación sexual ha omitido la educación menstrual. Entonces, para nosotras fue como muy, muy curioso eso, y entonces empezamos a indagar más, no, es que el concepto no existe. Entonces ahí fue que empezamos a nombrarlo, y el primer paso para que exista es nombrarlo. Entonces ahí comenzamos, y nos lo pensamos con las niñas precisamente por eso. Pues de haber escuchado tantas historias de las mujeres adultas, dijimos, hay que hacer un trabajo con las niñas, que ellas empiecen a experimentar sus cuerpos de una manera distinta, porque finalmente entonces si esperamos a que estén adultas, entonces seguimos haciendo procesos de sanación, por ejemplo, desde la psicología, entonces es procesos de intervención, pero sabiendo que podemos hacer procesos de prevención. Claro, bueno, y la segunda pregunta que se me ocurre es, ya en ese encuentro precisamente con las niñas, ¿qué es lo que te has encontrado? Pues esa relación con la familia, o cómo entablar esa relación con las niñas, porque hay un montón de factores ahí, un montón de instituciones, la escuela, la familia, que hace ahí pues como ese vínculo primero con la niña, que puede cerrar un montón de líneas de información que uno puede tener a esa edad. Pues es que son situaciones muy diversas. O sea, nos hemos encontrado con de todo, porque hemos estado en colegios públicos, en colegios privados, en colegios de extracto 28, en colegios, o sea, en comunidades, o sea, en todos los sectores, en comunidades afros, en comunidades indígenas, y hemos recorrido 9 países de Latinoamérica haciendo el trabajo, el proyecto. Entonces tenemos, digamos que una experiencia y una
una mirada muy amplia de la situación y nos encontramos con diversas cosas. En la generalidad, digamos que las niñas agradecen mucho y están muy atentas cuando la información les llega de una manera distinta. Nosotras hemos construido una pedagogía diferente, una pedagogía que rompe como con la vergüenza, con el miedo de ellas de preguntar. Entonces cuando nosotras llegamos con los cuentos, cuando llegamos jugando, cuando sacamos un juego que tenemos que se llama La Aventura del Óvulo, cuando empezamos a jugar con ellas, este juego tiene dados, cartas de preguntas y todo se vuelve una diversión. Entonces ellas se quitan, o sea, la vergüenza queda a un lado y se dan esa posibilidad de estar preguntando, de reírse, de experimentar su cuerpo de una manera diferente. Y con lo que nos hemos encontrado es que luego las profesoras o la persona que acompañaba o las mamás nos escriben y nos dicen, wow, o sea, mi niña en este momento no hace sino contarle a las demás amiguitas que lo bonito que es lo que les espera. O sea, ya dejan cortan con esa mirada de qué horror, lo padezco, tengo mucho miedo, no quiero menstruar, tengo miedo de verlo, sí, porque me lo han mostrado como una enfermedad y como algo terrible que nos pasa a las mujeres, y las mismas niñas empiezan a contarle a sus amiguitas que no está mal, que está bonito, que es un proceso tranquilo. Es una cosa tan bonita escuchar luego a las niñas en sus interacciones contándole a las demás con toda naturalidad qué es lo que va a pasar por sus cuerpos. En ese ejercicio entonces de enfrentar ese papel, digamos, antagónico que juega la menstruación, entonces también construyen autoestima, identidad, que supongo que son otras cosas que se forman en las niñas como, digamos, objetivos anexos. ¿Cómo ha sido eso de satisfactorio para ti dentro del proyecto, ver que las niñas se empoderan no solo de la menstruación, sino también que van fortaleciendo su identidad, su autoestima y otros aspectos de la vida en ese sentido? Sí, y es que es algo al que digamos que la academia no ha puesto su mirada. Y nosotras hemos sido muy juiciosas, hemos venido haciendo sistematización, hemos recogido datos, o sea, les digo que tenemos una cantidad de historias grabadas con la intención de poder empezar a visibilizar cómo solamente acompañando a la niña a prepararse, a las que todavía no han menstruado, prepararlas para que ellas experimenten los cambios corporales, porque no es solamente la menstruación, antes de la menstruación hay otros dos cambios. La menstruación, pues la primera menstruación se llama la menarca, pero hay otros dos cambios anteriores, que es la telarca y la adrenarca, que es la aparición de los vellos púbicos y axilares y la aparición de los botones mamarios. En esos dos también hay un montón de miradas muy violentas de la sociedad hacia el cuerpo de las niñas. Pues ustedes bien saben, una mujer no podría tener pelos en esta sociedad, solamente puede tener el pelo de la cabeza, no más. Una mujer no puede, o sea, las niñas empiezan a ser objeto sexual e inmediatamente comienzan a crecer sus pechos. Entonces, además de enfrentarse a una transformación en su cuerpo, que ellas, o sea, se perciben, se miran en el espejo y mi cuerpo está cambiando y todavía necesitan un tiempo para integrar esa nueva imagen en ellas. Además de eso, empiezan a enfrentarse a las situaciones de acoso sexual en las calles. Entonces, son un montón de situaciones que se van sumando, y luego cuando llega la primera menstruación, pues es el momento en que todo el mundo le dice, ay, si era la niña, le llegó muy temprana, ay, pobrecita, tan chiquita, y ya empezó. Y empiezan las abuelitas, la tía, la prima, la señora a poner un montón de palabras, o cuando le dicen, ay, ya te hiciste mujer, o sea, ¿y qué es ser mujer en esta sociedad? O, ay, ya dejó de ser una niña y la niña tiene 9 años. O sea, son un montón de informaciones supremamente desacertadas y que muchas veces las familias, hasta de las mejores familias, no saben ni siquiera qué decir, porque es que de eso no se ha hablado jamás. Entonces, ay, pero yo qué le digo a la niña entonces, si no le digo que ya es una mujer, o que ya es una señorita, o que dejó de ser una niña, entonces ¿qué le digo? Es la pregunta de las mamás. Entonces, como ahorita comentabas que, por ejemplo, lo de las historias de terror, y nosotros ahorita nos preguntábamos cómo una persona puede llegar a tener un proyecto de estos. Entonces, ¿cómo fue tu historia? Si fue una historia bonita o si fue una historia de terror.
Es muy curioso porque yo tuve una historia, digamos que dentro de lo normal. Yo creo que no sé si hay alguna que pueda poner su historia como maravillosa, porque finalmente, aunque dentro del hogar haya sido bonita, la sociedad es muy cruel y la sociedad siempre está mandando unos mensajes muy negativos acerca del cuerpo de las mujeres. Esto de la higienización del cuerpo, ya ahí está mandando un mensaje que te está, o sea, que está haciendo, que te está mandando otro mensaje completamente, o sea, que tu cuerpo está sucio, ¿cierto? Entonces yo no sé si realmente haya alguna mujer que haya podido pensar que tiene una experiencia completamente bonita. Yo creo que podemos pensar en las experiencias bonitas en ciertos sentidos. Por ejemplo, la mía yo estaba en el colegio, pero por suerte tenía una amiga, muy buena amiga, que cuando le cuento no le cuenta a nadie, sino que va inmediatamente a buscar a la rectora, que además también era una mujer, y entre las dos me atienden, me cuidan y luego pues lo típico que hacen, me mandan para la casa, ¿cierto? Pero digamos que no fue tampoco algo traumático, que estuvo dentro de lo que le llamamos normal, pero cuando usted se pone a mirar alrededor de esa historia, que creo que no fue ni traumática y que creo que estuvo dentro de lo normal, llego a mi casa y mi mamá me dice, y ahora no puede dejar, o sea, envuelva bien esa toalla, que nadie se dé cuenta. O sea, ahí ya me está mandando un mensaje negativo, ¿cierto? Porque nadie se puede dar cuenta, porque tengo que envolver más las toallas con más papel higiénico para que no quede ninguna huella en el baño, si solamente aquí vivimos mi mamá, mi hermana y yo. O sea, ¿sí? Entonces los mensajes negativos siempre han estado ahí, pero igual mi experiencia, digamos que está dentro de lo que es normal, se considera normal. Bueno, y yo quisiera saber cuáles son los aspectos positivos de la menstruación. Los aspectos positivos, pues yo creería que finalmente la menstruación está llena de muchos aspectos positivos. O sea, la menstruación sin menstruación no existiría la humanidad, precisamente. Creo que hace parte, es una sangre, creo que la única sangre que corre por el cuerpo de las mujeres sin herida y sin violencia. Han encontrado que en la menstruación hay muchas más células madres que en la médula espinal. Entonces, inclusive ahora están aislando células madres de la menstruación para poder crear tratamientos para la medicina, reparación de tejidos. Creo que, o sea, sin la menstruación no existiría, no se podría prolongar la vida. Yo creo que parte de ahí, y creo que también es es simplemente, a diferencia de lo que siempre nos metieron en la cabeza de que ya enfermó la niña, pues de hecho mi cuerpo habla de que está saludable cuando menstrua. Yo creo que la menstruación ha sido completamente satanizada, estigmatizada, malinterpretada, o sea, ha sido un asunto con el repudio a la sangre menstrual tan teso en esta sociedad, pero finalmente la menstruación es lo que posibilita la humanidad. Carolina, yo tengo una pregunta sobre todo relacionada a esto último que comentabas y también al componente, digamos, un poco más lúdico y literario de la pedagogía que hacen en torno al tema de la menstruación, ¿cierto? Entonces, quisiera saber, digamos, cómo ponen ustedes a jugar el tema de lo literario y digamos, de qué sentido le dan a este discurso en contra de la satanización y de la malinterpretación que ha tenido la menstruación, porque se encuentra uno con lo que decías, como entonces la niña ya enfermó, o hay que cuidarla más, ya es más peligrosa, va a caer en embarazo, y es un montón de afirmaciones que se tienen como muy desde la cultura popular, pero que no tienen ningún sustento. Uh-huh. Nosotras comenzamos siempre narrando el cuento de Blancanieves, que es un cuento de mi autoría. Entonces siempre iniciamos narrando ese cuento y después de que narramos ese cuento ya comenzamos a hacer desmitificación de la menstruación y siempre como indagando por los saberes previos de las niñas. En esos saberes previos nos hemos encontrado con diferentes mitos en cada territorio, cosas que no se pueden comer, en una parte dicen que no se puede comer una cosa, en la otra, siempre empezamos a desmitificarlos entre ellas mismas y por ejemplo les preguntamos, ¿y quién de ustedes ha comido limón? Y siempre alza la mano una y dice, yo. ¿Y qué le pasó? Nada.
Entonces ahí empezamos a contar, a deshilar y a decirles, bueno, lo que pasa es que todo esto se ha construido porque un día a mí me cayó mal una naranja y estaba menstruando. Y yo le digo a mi amiga, nunca vayas a comer naranja menstruando, porque eso le cae a uno tan mal. Y así se va yendo y no tiene ninguna fundamentación. Puede que inclusive yo vuelva a comer la naranja y ya en este ciclo ni me caiga mal. Entonces así empezamos a desmitificar con ellas y ellas, como sí, claro, y empiezan a caer en la cuenta de un montón de asuntos que pues que no tienen fundamento. Yo siento que hay creo que parte de como el componente exitoso del proyecto ha sido esto de tener herramientas didácticas y literarias, las herramientas pedagógicas, porque eso hace que inmediatamente se rompa con ese velo de vergüenza que siempre se pone cuando se va a hablar de esa temática. O sea, es que solo imaginarnos cuando estábamos en la escuela, pues yo no sé, ustedes están muy jóvenes, pero cuando una estaba en el colegio y empezaban a hablar de eso, hasta la profesora tenía vergüenza. Hasta la profesora se le veía tensa su cuerpo, o sea, ella estaba avergonzada de estar hablando de esa temática. Y obviamente, pues todo el mundo estaba avergonzado. Que como que pase rápido este tema, o sea, lo tenemos que ver, pero que pase rápido. Entonces, cuando llegamos de otra manera y llegamos es hablando, o sea, como a la Blancanieves, que todo el mundo conoce, le vino la menstruación, entonces es como, fue pucha, como tomar esos elementos simbólicos que tienen una implicación más, digamos que tienen una forma más efectiva en nuestra psiqui, ¿cierto? Nuestra psique llega y como que convierte, le da la vuelta, subvierte la información y genera un espacio de más apertura. Hablando del limón y de pues todos esos mitos que tiene la menstruación, nosotros estuvimos ahora preguntándole a varias personas sobre esos mitos y sobre qué se dice de la menstruación. Entonces ya los vamos a escuchar. No se deben de cargar niños pequeños. No comer helado, la leche tampoco. Se debe tener relaciones sexuales. Que cuando a las mujeres estamos con la menstruación no nos podemos cortar el cabello. Pero yo he escuchado, por ejemplo, que eso no produce como cambios hormonales significativos, entonces que los cambios en el estado de ánimo de las mujeres cuando tienen la menstruación no son reales y es una manera en la que ellas exageran pues y tratan como de victimizarse. Un mito con la menstruación es que cuando uno tiene el periodo no puede hacer arroz porque se vinagra. Cuando el hombre tiene relaciones sexuales, cuando la chica está en ese estado, como que las hormonas atrapan mucho las testosteronas del hombre y eso es como que un amarre ahí místico. Que la sangre es sucia y puede causar infecciones en los hombres cuando se tienen relaciones sexuales durante la menstruación. Entonces, teniendo en cuenta estos mitos que acabamos de escuchar y todos los que hay, por ejemplo, ¿cómo podrías desmentirlos? Pues todos son mitos. Pues no se vinagra el arroz, no, las hormonas de la testosterona tampoco, o sea, no, todo corresponden a mitos, realmente ninguno tiene fundamento ni científico ni nada por el estilo. El cargar los niños no les da, o sea, no se les pega ningún pujo, o sea, el pujo ya está comprobado que es otro asunto. No, yo creo que son esas cosas que se repiten y se repiten y se repiten, pero que pues por la tradición oral o de la abuelita, de la tía, no sé, pero no tiene ningún fundamento ninguno. Nosotros que sabemos que viajas a otros países y eso con el proyecto de educación menstrual, nosotros investigamos un poquito sobre cómo es la menstruación en otras partes. Entonces ya Leslie. Bueno, por ejemplo, en Japón se cree que debido al ciclo menstrual las mujeres pueden tener un desequilibrio en el gusto. Entonces, por esto las mujeres no pueden ser chefs de sushi. Además, en Estados Unidos, los lugares que atienden pues a personas de la calle carecen de
productos de higiene personal, como toallas higiénicas y tampones. Por esto, las mujeres de esta ciudad piensan, de ese país, piensan que pues es uno de los mayores problemas tener la menstruación. También, por ejemplo, en Kenia, la mayoría de las mujeres no tiene acceso a productos de higiene femenina, entonces esto las obliga a ponerse, digamos, hojas o también incluso barro o pues trapos. También, por ejemplo, en Bolivia, las toallas higiénicas no se pueden mezclar con la basura normal, pues las toallas higiénicas usadas. Entonces, incluso algunas mujeres las entierran. Además, se considera que la sangre, pues, de la menstruación puede causar cáncer. También en Malawi, la menstruación es tan vergonzosa que las mujeres se cohíben de explicárselo a las hijas. Pero lo que sí les explican es que no pueden tener, digamos, contacto con los hombres o ni siquiera hablarles cuando están en su periodo menstrual. Y hay muchos más en Latinoamérica, hay muchos más. Yo me quedé sorprendida, por ejemplo, en Brasil, todas las chicas dicen estoy de chico, y yo siempre preguntaba por qué dicen estoy de chico. Y entonces ellos me decían, es porque es un diminutivo de Francisco. Y yo, bueno, sí, puede ser. Entonces, y me quedé como con la inquietud. Cuando comenzamos a indagar, nos dimos cuenta de que la palabra chico viene desde del portugués de Portugal, y lo que quiere decir es chiquero. Entonces todas, cuando empezamos a hacer, cuando íbamos a las favelas a hacer el trabajo de educación menstrual, les contamos la historia y se quedaban como, no lo podemos creer. Sí, significa chiquero. Entonces, también en los baños siempre hay una cajita con bolsas plásticas y dice, utilice la bolsa utilice la bolsa para su toalla sanitaria. Entonces, cuando yo miro la caneca de la basura, pero veo una caneca de la basura de esas que tienen tapa, que ya tienen bolsa, de esas que tiene que hacer con el pie para poder abrirla, y yo decía, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué necesito tomar otra bolsa, que es otro plástico, y meter mi toalla sanitaria en un plástico? O sea, ¿con qué sentido? Entonces, ahí también, y casi todos los restaurantes, casi todos los establecimientos públicos tienen eso también. Y ellas, la mayoría, hablan de TPM todo el tiempo, de trastorno premenstrual. Entonces, y para decir estoy menstruada, dicen estoy TPM. Entonces, para mí eso también fue como muy, muy sorpresivo, y además me movió mucho cómo todas están hablando de que tienen trastorno premenstrual. Nos hemos encontrado con muchos asuntos en El Salvador, por ejemplo. A la mayoría de las niñas les dicen que si ya la asustó el viejito, cuando va a llegar la primera menstruación, y eso me dejó a mí muy sorprendida, y también me generaba muchas inquietudes, y eso no tendría también un trasfondo de abuso, eso de me asustó el viejito. Entonces, y así, o sea, los mitos son incansables, o sea, son incontables, son muchísimos, y las maneras de gestión, las formas de gestión menstrual de las mujeres también. En el Pacífico colombiano dicen que las mujeres no se pueden lavar la cabeza cuando están menstruando, porque se pueden volver locas y cosas por el estilo. Yo creo que sí, en este momento, pues que hay tanta gente como poniendo la mira en todo este tema de la menstruación, yo creo que es un tiempo de generar algunos cambios y poder empezar a desmitificar y a dar una información más acertada. Claro, y digamos como decías antes, que pues pudo ser, digamos, tu intención romper todos esos estigmas alrededor de la menstruación cuando comenzaste con este proyecto de educación menstrual, pero quisiera saber si te has encontrado o de verdad consideras que resulta mucho más útil tener este conocimiento del propio cuerpo de las niñas para, digamos, un goce efectivo de su sexualidad, como lo decía mi compañero Cristian, para la construcción de su propia identidad, la valorización de su propio cuerpo, la reafirmación de su rol como mujer, digamos, dentro de una sociedad, una vez que se dan cuenta que es un proceso completamente natural y que cualquier idea que pueda provenir de ellas mismas, de sus familiares o del género opuesto, está equivocada. Ay, para nosotras esa es como así la apuesta
mejor no lo podías decir, o sea, estamos convencidas de que si se hace este trabajo, realmente las niñas, ahí se hace efectivo esto de lo que hablamos de la soberanía del cuerpo. Ahí se hace efectivo la propiedad del cuerpo, el goce del cuerpo. O sea, hay un montón de asuntos que tienen que ver con la sexualidad, con la autoestima, con el empoderamiento, con las diferentes formas de ser mujer, que están ligadas a ese evento menstrual y a esa experiencia menstrual. Al despojarnos de esa vergüenza histórica sobre nuestros cuerpos, vergüenza de menstruar, vergüenza de tantas, o sea, para mí es como el origen de un montón de vergüenza sobre el cuerpo. Y creo que estoy convencida de que si trabajamos eso, obviamente van a ser niñas mucho más dueñas de sí mismas. Bueno, terminamos la conversación hoy con Editores de Ciudad sobre este tema de menstruación, un tema que en esta media horita de conversación se nos queda corto también, porque cuando hablamos bueno y hablamos entre amigos, el tiempo se va rápido y quedan muchísimos temas por hablar, el empoderamiento femenino, también temas farmacéuticos, los anticonceptivos que han estado ahí alrededor de controlar los ciclos menstruales, que terminan creando un desconocimiento también de nuestra menstruación, la toalla higiénica y toda la contaminación que esto conlleva. Un montón de cosas más podríamos hablar y seguramente vamos a volver a tener la participación de estas voces en Moradas Noticias, en Moradas Noticias para profundizar en estos temas. Muchísimas gracias a esta mesa que nos acompañó hoy en cabina. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por tu intervención, todas las enseñanzas, incluso desde mi papel o digamos mi rol de hombre, por decirlo de alguna manera. Siento que no es tan ajeno el empoderamiento del cuerpo femenino por parte de ustedes, porque al fin de cuentas permiten también un desarrollo incluso de nosotros, o sea, romper esos estigmas que se tienen de que, bueno, las cosas blanco y negro o el papel antagónico, satanístico que se le da al proceso que tienen ustedes, que es un proceso muy hermoso, que incluso tiene conexión con la naturaleza, ha dejado un mensaje muy bonito en lo personal. Te agradezco muchísimo la presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer.